Bueno, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos, por supuesto, al Instituto Patria y a celebrar, como bien decía Juan Manuel, un tema que no es que tenga necesariamente tantos sexapicos, no tiene además tantas siglas en el título, el TPP, el AP, llega un momento que no sabe de qué está hablando, y al mismo tiempo, como bien decía Juan Manuel, es un tema importantísimo porque da alineamientos y puede llegar a hipotecar el futuro de nuestro país de aquí en adelante, y quizás uno hoy en día no termina de dimensionar, porque por supuesto que es mucho más fácil dimensionar que los precios en el supermercado se dispararon, a dimensionar qué podría implicar un ingreso al TPP de acá a 10 o 15 o 20 años, el tiempo que pueda llevar un proceso de integración, pero realmente son pasos importantes. Y creo que aquí justamente lo que se explicaba previamente son por ahora señales políticas. Ser observador en el acuerdo de la Alianza del Pacífico y que hoy Macri esté en Chile es una primera señal política hoy. Lo que me parece que es interesante es analizar cómo esta señal política se convierten en peligros económicos a mediano y largo plazo. Porque por un lado hay que tener en claro como bien marcaba Juan Manuel, primero la Argentina no puede firmar ningún tipo de acuerdo de libre comercio sola con la Alianza del Pacífico, por lo cual tiene que hacerlo o con el Mercosur o ir por este camino de hoy, justamente cuando Macri hablaba de salir del congelamiento, parece una especie de eufemismo para de lo que también se empieza a hablar en algunos países, quieren flexibilizar el Mercosur. Flexibilizar el Mercosur es, bueno, que los países puedan hacer sus acuerdos libremente, que en definitiva es ir para atrás y es romper con el espíritu del Mercosur de tener una política comercial común y negociar acuerdos comerciales y económicos con el resto de los países de una manera conjunta y no por separado, porque una vez que se empiezan a hacer negociaciones por separados y se va rompiendo la base de integración económica, política y social que busca hacer el Mercosur y que busca hacer el Mercosur con todo el resto de América Latina a través del UNASUR y de la CELAC. Entonces, en ese sentido, lo primero es que hoy no se puede. Y además también hay que entender que aunque se pudiera, comercialmente no es el mayor de los peligros tangibles, porque en definitiva, Argentina hoy y el Mercosur tienen, Argentina en particular, tiene prácticamente liberalizado el comercio en más de un 90%, con Chile en su totalidad, pero con Colombia y con Perú. Con el único país que tiene solo libre comercio, si se quiere, en un 30% de su comercio, es con México. Pero con el resto de los países no es que ese necesariamente sea el peligro. Por eso digo, es una indicación hacia dónde se quiere dirigir económicamente y cuáles son las decisiones, porque es una puerta de entrada, como bien se decía y como está planteado en el título, a lo que sería el TPP, que nace inicialmente con esta idea de hacer una gran integración entre los países de Asia y entre los países que dan al Pacífico de América, de una conjunción que implica casi un cuarto del PBI y casi un cuarto del comercio internacional del mundo, esta asociación, sin China, como bien dijo. Entonces, es una decisión y es un peligro, porque además este tipo de acuerdos, y es donde quizás a veces nosotros nos quedamos con algo que no es menor, que es el comercio, sin duda no es menor, pero nos olvidamos que en estas negociaciones hay toda otra cartera, digamos, de puntos a negociar gigantesca, que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de las patentes. Y el TPP exige acuerdos incluso más flexibles en temas de patentes y en particular de medicamentos, que lo que exige hoy en día la OMC, que es como esta especie de Corte Suprema del Comercio Exterior, que también conocemos algunos y que bastante hemos padecido, pero bueno, en definitiva, lo importante es decir, además de liberalizar el comercio, se quiere liberalizar y se quiere intervenir en el tema de las patentes,
Y también en el tema de las compras públicas. Y no comprar, porque hay muchísimas cosas que se negocian, ambientales, etcétera. Pero el tema de compras públicas es, sin más, decir que se le da trato nacional en las compras del Estado y en las licitaciones y en todo, digamos, el gasto de inversión y en los proyectos que licita el Estado, se le va a dar trato nacional a todos los países del TPP, incluido Estados Unidos. Y esas son las grandes negociaciones que se están dando: liberalizar el comercio de servicios, el tema del trato en las inversiones extranjeras directas. En definitiva, lo que quiero decir es que el peligro va más allá de la cuestión comercial y es una definición de hacia dónde se quiere dirigir la política. Entonces, acercarse a la Alianza del Pacífico, aunque no sea más una señal hoy, y acercarse a la posibilidad de volver a tener un TPP, en definitiva, es definir cuál es el tipo de inserción internacional que se quiere dar a la Argentina. Que claramente la que se está planteando hoy, y con los socios que se está empezando a querer fortalecer el lazo, es una inserción internacional que define un modelo de país en el cual lo que se quiere priorizar es el desarrollo productivo del agro. Es, digamos, esta idea de volver a ser un proveedor de materias primas y estar inserto a través de nuestros recursos naturales. Que es una inserción, por supuesto, distinta a la que se estaba planteando, y eso además claramente tiene una consecuencia entre qué inclusión social y cuánto empleo genero. Es así de simple. Entonces, es una definición política y económica de qué modelo de país uno está decidiendo. Del otro lado, cuando uno plantea qué era el modelo de crecimiento económico con inclusión social y desarrollo, es que lo que se necesitaba para llegar a eso es desarrollar, en particular, la industria, con el agro, por supuesto, pero con la industria. Entonces, ¿qué implica? Que si nosotros tenemos un agro pujante, que está muy bien, lo que queremos es nosotros ser los que producimos los agroquímicos que van al agro, los tractores que usa el agro, porque no es que esté mal tener recursos naturales. Digo, los países del norte de Europa, Finlandia, Suecia, que tienen muchos recursos naturales y que tienen una industria forestal gigantesca, se desarrollaron gracias a que son los primeros proveedores mundiales de la maquinaria para explotar esos recursos naturales. Y la Argentina ha tenido históricamente, ha desarrollado maquinaria agrícola, ha desarrollado agroquímicos. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Y de hecho lo vemos en la actualidad. Está muy bien, el agro tuvo un cambio de precios relativos y explota la producción agropecuaria, pero los tractores en estos 5 meses se incrementaron en un 70% las importaciones. Eso quiere decir que el agro lo que está traccionando es la producción de tractores de otro país. Entonces, estas son las decisiones que se discuten cuando se ve cómo se quiere, digamos, insertar uno en el mundo, y por eso son estas señales que a mediano y largo plazo tienen un impacto muy fuerte. Entonces, esta idea de debilitar el Mercosur, digo, la cuestión institucional que nombraba recién Telma, de que no va a haber cumbre de presidentes del Mercosur. Y no va a haber cumbre de presidentes del Mercosur del lado de aquellos que se llenan la boca hablando de las instituciones. Bueno, el Mercosur es una institución y tiene sus cumbres presidenciales y cada 6 meses se entrega la presidencia pro tempore con un martillito que hace así, y es todo un momento, digamos, de una celebración de seguimos avanzando en este proceso de integración con sus instituciones fortalecidas. Bueno, eso no sucedió, y además no sucede porque justamente una de las cuestiones que se va a negociar en este segundo semestre, además de la cuestión de por qué no quieren dársela a Maduro por cuestiones políticas, es porque está avanzando la negociación del Mercosur con la Unión Europea, que también se aceleró en estos 6 meses. ¿Y se acelera de qué manera? Con esta negociación que vuelve a poner en juego, porque no es que esté mal negociar con la Unión Europea un acuerdo de integración entre las dos regiones, pero uno, cuando son 4 países, negocia más fuertemente, y esa negociación es una negociación cuando uno toma y uno da, es una negociación. Ahora, si yo acepto todas las condiciones que me impone el más fuerte, que está claro quién es en esta negociación, se genera un determinado problema, y es un riesgo similar, porque también cuando se negocia con la Unión Europea, más allá de las exigencias comerciales, de que nosotros liberalicemos, siempre se pone el nombre mítico, el 90% de nuestro comercio con ellos de acá a 15 años, y que para sacarle una cuota de cerdo, de producto primario de lácteos, hay que batallar, no se imaginan cuánto, pero entonces en esa negociación está la parte comercial, y que es bastante compleja. Pero también hay negociaciones de compras gubernamentales, hay negociaciones de IP, se llama indicación geográfica, entonces si se puede seguir llamando champán, manteca, bueno, no importa, hay un montón de cuestiones que son medidas proteccionistas del lado de ellos,
que en estas negociaciones también empiezan a jugar. Entonces, en definitiva, el debate, cuando uno se pregunta cuál es la negociación que uno quiere profundizar, porque en todos estos años, tratando un poco de abonar la idea de los mitos, nosotros no estábamos no solo aislados en el mundo, sino que estábamos llevando conversaciones desde el Mercosur con la Alianza del Pacífico. Había habido encuentros de cancilleres, de cómo avanzar, de cómo acercarnos en las relaciones, porque por supuesto que los países de la Alianza del Pacífico son parte de América Latina. Entonces, no es que nosotros decíamos no queremos saber nada, más allá de que hubiera esta idea hace 4 años de mostrar qué bien que le va a la Alianza del Pacífico, cuando yo quisiera que me busquen una industria bien desarrollada en los países de Sudamérica, en estos que son de la Alianza del Pacífico, y qué malos, qué cucos, qué proteccionistas y qué estatistas e intervencionistas son los del Mercosur. Y en este juego era una cuestión más mediática, pero nosotros seguíamos avanzando en este proceso de acercarnos al resto de los países. Y de la misma manera, la negociación con la Unión Europea estaba. El tema es que uno pensara en qué negocia y qué prioriza cuando negocia. Y entonces volvemos a decir, bueno, el eje está en cómo nos queremos insertar en el mundo. Y por eso había una idea clara, que más allá de la inserción internacional con las grandes potencias, incluida India, incluida China por supuesto, pero con todas las grandes potencias, lo importante era fortalecer la región, que es donde hay que poner los ojos, porque parece que a veces nos olvidamos que en América Latina viven 600 millones de personas. Es el doble de la población de Estados Unidos, por supuesto con un PBI per cápita más bajo, pero con un PBI per cápita que había crecido muchísimo en los últimos 10 o 12 años. Y además es una región, nosotros como región en América Latina, el 80% de lo que compramos, se lo compramos afuera, y es industria. ¿Qué implica eso? Que tenemos un espacio para crecer dentro de la región, fortaleciendo nuestros lazos económicos, políticos y productivos, muy grande. Y que eso es lo que yo les decía, es una elección de inserción en el mundo, porque es una elección de sociedad, de desarrollo económico y de modelo de país que uno tiene. Y esto, por supuesto, lleva a la política, porque las decisiones que se van tomando las toman presidentes, se firman acuerdos, entonces, digamos, hay un gran marco político sobre el que se va avanzando en este tipo de negociaciones. Pero lo que sucede es que detrás de estas negociaciones políticas y que tienen su pata, por supuesto, económica, hay siempre una idea de país. Está claro que el actual gobierno tiene una que es volver a insertarnos como un país proveedor de materias primas, y con esa idea de que hay que hacer para producir aquello para lo que somos competitivos, y no es que el proceso de ser competitivo es un proceso y para eso se necesita empezar a producir, vender en el mercado interno, hacerse fuerte, venderle al país de al lado y así ir fortaleciendo y crear una capacidad productiva importante. Digo, yo siempre cuento la anécdota, y esto, digamos, tiene que ver con el proceso de integración, aunque no pareciera, porque tiene que ver con qué espíritu uno trabaja. A Japón, en los años 60, cuando presentó sus primeros autos de Toyota, le dijeron, andá, volvé, vos olvidate, esto no lo vas a hacer nunca, sos absolutamente ineficiente y no se pueden comparar tus autos con los autos que ya tiene Europa y Estados Unidos, dedicate a otra cosa. Yo me imagino alguno que hoy se anime a decirle a Toyota, no, me parece que los autos no son lo tuyo. Entonces, ¿qué implica? Que son procesos. Ahora, esos procesos se transitan con determinadas políticas hacia adentro y con un determinado relacionamiento hacia afuera. Y es importante porque eso, por supuesto, que lo lleva adelante un país, lo llevan adelante sus funcionarios, y es importante quién encabeza esos procesos y cuán claro lo tiene. Y por eso me parece, digamos, cuán claro lo tenían, por supuesto, Néstor y Cristina, pero que lo tenían claro desde el 25 de mayo del 2013. Por eso a mí me interesa, en general, en cada una de las charlas, vuelvo al discurso de Néstor y siempre encuentro algo. Y hoy, yo estaba revisando de nuevo, y él habla de que su objetivo de política exterior es fortalecer el Mercosur y es fortalecer su relación con todo el resto de América Latina, política, económica y comercial, y que pretende tener una relación, y que me acabo de fijar, seria, amplia y madura con Estados Unidos y con la Unión Europea. Porque, por supuesto, nadie niega que uno se tiene que relacionar con el mundo, y nosotros lo hemos hecho. Nada más que lo importante es cómo nos relacionamos
o si lo que hacemos es si nos sometemos. Y me parece que realmente, estando en el Instituto Patria, a días de festejar el bicentenario de la independencia, es importante reivindicar un gobierno y un proyecto político que quería la independencia y no la sumisión. Muchas gracias. Equivocado, ¿para qué armas en la mano? Mira, piensa.